universidades, no solo del tema financiamiento universitario, sino también de la performance. Hay un informe muy bueno que va a ser presentado pronto, y vamos a tener algún anticipo ahora mismo acá, de Fundación Libertad y el CICE, que es uno de sus institutos. El informe creo que se va a presentar esta semana. Ahora le vamos a preguntar a quien nos va a contar sobre esto, que es el economista Javier Bongiovanni, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Javier, ¿cómo andás? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, hola, Diana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme. No, al contrario. ¿Cuándo se presenta esto formalmente? El viernes 5 de septiembre se presenta formalmente. El viernes 5 de septiembre de la semana que viene. Exactamente, sí. Bien, sí. Perfecto. Podemos tener, sin embargo, algunos pequeños apuntes nosotros como por anticipos. Supuesto, por supuesto. Contame un poco, primero, ¿en qué consiste exactamente este informe? A ver, es un informe que hicimos ya también en 2019, que básicamente analizamos, como bien vos decías, un poco lo que es el financiamiento a las universidades nacionales y la performance, distintos indicadores, digamos, ratios alumnos egresados por cantidad de alumnos, egresados por ingresantes, materias aprobadas por año, entre otras cosas, también comparaciones internacionales. O sea, el hecho de que por un lado se chequee el financiamiento y por otro la performance, permite hacer un match entre las dos cosas y decir, che, a ver, está bien de plata, está mal de plata, ¿y qué resultados tiene? Y eso es lo que han hecho, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, es muy bueno lo que vos decías con el tema del financiamiento. Vos ves que, digamos, cuando asume Milei, digamos, es cierto que en 2024 cae el financiamiento de las universidades, para ser más exacto 27% en términos reales, respecto a 2023. Y para este año, según lo que tenían presupuestado, vamos a ver a fin de año, porque la transferencia se hace mensual, vamos a ver ya a fin de año cuánto terminan enviando. Claro, se espera que ahora haya un aumento en términos reales de un 10%. Okay. Han caído, pero a ver, yo quiero ser claro con esto. Después, cuando vos comparás internacionalmente, hay unos datos que nosotros recopilamos en ese trabajo que salen de la UNESCO, que muestran el gasto en educación terciaria, que bueno, incluye un par de cosas más, tecnicatura, doctorados, pero compara lo que gasta Argentina respecto a otros países. Y vos ves que Argentina, el promedio entre 2017 y 2023, gastaba 1,04 de su PBI en educación terciaria. Está un poco por debajo del promedio de la OCDE, que es 1,15, pero gastamos más que países, por ejemplo, como Japón, Irlanda, Israel, que creo que está a la vista que tienen mejores resultados académicos que nosotros. O sea que desde el punto de vista del financiamiento, medido en términos de porcentaje del PBI, no es el mejor, no es el peor. No es el mejor ni el peor, no está muy lejos del promedio de la OCDE, claro, ni el G20. Claro. Entonces, digamos, también marcar... Ahora, y ahí la pregunta que te tengo que hacer inmediatamente es, bueno, si en el tema del financiamiento esté mejor o peor, está razonablemente bien, digamos, sí. En términos de performance. Bueno, ahí vienen los números que realmente preocupan. Una comparación que es fuerte, que es comparar con Brasil, con Chile, no estamos comparando con los países nórdicos ni otros países desarrollados. Vos ves que tenemos una mayor cantidad de alumnos por habitante que Brasil y Chile. Tenemos alrededor de 550 alumnos cada 1.000 habitantes de Argentina. Brasil tiene alrededor de 450 y Chile 350. ¿Y nosotros cuánto, perdón? 550. O sea, esos son alumnos que están metidos en el régimen universitario. Exactamente. Ahora, cuando ves la cantidad de egresados, Argentina tiene tan solo 32 cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil y Chile tienen 55 y 58 respectivamente. O sea, algo que... Tenemos muchos alumnos... Muchos involucrados y pocos que se reciben. Exactamente. Digamos, los famosos los alumnos eternos que están ahí deambulando en las universidades, que también esto... volviendo al tema del financiamiento, bueno, también uno después entiende, o sea, son recursos que sí, que se malgastan. Se malgastan, exactamente. Muchos alumnos eternos, mucho personal no docente, que eso también te quería marcar, el 90% del gasto, digamos, de las transferencias se gasta en tanto en salarios, tanto para docentes como no docentes. En no docentes se va alrededor del 25%.
Y vuelvo a lo mismo, con esto los alumnos eternos también tenés estos los auxiliares. Yo ayer, te pongo un ejemplo puntual, ayer lo hablaba con un amigo que había estudiado ingeniería civil, me decía, yo tenía una materia hidráulica que eran 5, solo 2 daban clase y los otros 3 iban una vez, capaz que cada 2 meses ahí a dar una clase. Entonces, tener recursos malgastados, evidentemente. Evidentemente, o sea, tenemos una conclusión que saco un poco de lo que nos estás contando, es decir, tenemos una superestructura para tener resultados muy magros. Tal cual, y yo no es que vine a hablar en contra de las universidades públicas, yo me formé en la UNR, Ciencias Económicas, pero también, o sea, reconozco, es verdad, los docentes ganan poco, pero bueno, hay que ver cómo, eso es lo que decía, una superestructura, cómo quizá hacerla más eficiente, más austera, y bueno, que quede lo que tenga que quedar, y que habría mejor. Que tener una charla sincera, no politizada, porque cada vez que te metes con esta discusión empieza que el ingreso irrestricto, que todo tienen que estudiar, que el que tiene posibilidades, que el que no tiene posibilidades. Habría que tener una charla sincera, franca, no ideologizada, para tratar de ser más eficiente y que, no digo que sea una universidad elitista, pero tiene que ser una universidad que asigne bien sus recursos para sacarle el mayor jugo posible. Exactamente, es que en la mayoría de los países, esto, bueno, donde veíamos las comparaciones con lo de la OCDE, la mayoría mínimamente los estudiantes, incluso en la universidad pública, pagan ciertos montos para por lo menos cubrir costos administrativos. Claro. En otros países, si te excedes del tiempo teórico para hacer la carrera, tenés que empezar a pagar. Ni hablar que los estudiantes extranjeros pagan todos una matrícula, tienen que hacer las materias en el idioma del país de origen, no como acá, que en un momento en medicina, viste, sí, pedían cátedras en portugués. Sí. Entonces... Sí. Ahora estoy viendo en el informe, sí, Javier, algunos números que son muy contundentes, ¿no? Dice, el presupuesto por alumno para el año 2024 alcanzó 1,5 millones sí, por alumno, ¿no? Para las universidades nacionales, mientras que el presupuesto por egresado, que en definitiva es esto que estás contando, el presupuesto en función de los alumnos y el presupuesto en función de los que finalmente se egresan. Es decir, el presupuesto en función de los alumnos es 1,5 millones por alumno. En función de los egresados, como son muy poquitos, es 34 millones. Casi 35 millones por egresado. Exactamente. Por año, ¿no? Sí, es que después vos cuando ves estos números decís, es más barato que el Estado le financia al alumno que vaya a una privada. Directamente. Directamente, claro, tal cual. Y hay universidades que, bueno, que está también en el informe, que digamos las mayores, que bueno, realmente hace mucho ruido. Por ejemplo, la pedagógica es de 267 millones, el costo por egresado anual. El de Bellas Artes, 262 millones, la de Guillermo Brown, 266 millones. O sea, sí, 8 veces, si no me equivoco, el promedio, digamos. Y ahí vos ves, sí, que cuando ves los números de esas universidades, gran cantidad de alumnos y muy poco, pero muy poco que se reciben. Estamos hablando de capaz que de menos de 100 por año. Claro, efectivamente. Bueno, justamente relacionado a eso, también otro número que realmente cuando lo vimos nos hizo mucho ruido. Tenés que en promedio de todas las universidades nacionales, de las 57 que hay, el 55% de los estudiantes aprueban una materia o menos por año. La mitad, más de la mitad. Más de la mitad. Y tenés que en 10 de esas, de las 57, en 10 de esas, el 50% no aprueban ninguna materia al año. Y vamos a aclarar una cosa, en este cálculo no se tienen en cuenta los ingresantes. Se tienen en cuenta los alumnos que ya tienen que reinscrito con 2 materias aprobadas, al menos en la carrera, no es que son de primer año, claro, que no. Entran 700 y... Exactamente, no, estamos hablando de estudiantes que ya es el segundo año mínimo de carrera. Tenés, bueno, universidades como la de Jujuy, que el 82% no te aprueba una materia por año. O sea, son números realmente que sí, hacen ruido. Muy contundente. Estoy viendo acá que para el año 2023 hubo en promedio 13 alumnos por cada docente en las universidades públicas nacionales. Exactamente, sí, 13. Y no porque haya pocos alumnos. No, hay muchos docentes. Tenés muchos docentes, sí, incluso también vimos, también para ver cómo creció en el tiempo, vos tenés que en los últimos 10 años el personal, los cargos docentes crecieron un 24%, los cargos no docentes un 11%,
El personal en total creció un 16%, y bueno, vos cuando hacés la comparativa, por ejemplo, con el empleo privado, creció un 8%, o sea, al doble, el doble de rápido crecieron los cargos. Javier, ¿me equivoco Sí. o veo que todos estos ratios dan todos mal? Lamentablemente sí. Yo reitero que yo no es que vine a hacer una crítica a la universidad pública, pero bueno, Es que en digamos, realidad, los números hablan por sí solos. En realidad estos números no hay que tomarlos como una crítica, sino como un aporte para mejorarlos. Tal cual, sí. Esto es más que una crítica, un aporte. Es decir, che, algo no estamos haciendo bien, porque estos números no tienen razonabilidad si lo comparamos con otros de otros países, y podemos irnos a comparar con los mejores, y podemos ir a compararnos con los que tenemos cerca, que son parecidos a nosotros. Elijamos cualquiera de las dos. Probablemente la meta ideal sería ir allá a ver los mejores, pero podemos ir haciendo etapas en el camino. Ahora nosotros no estamos ni siquiera en el ratio de los vecinos. Tal cual. Y ese discurso de siempre, ideológico, decir, no, bueno, decir, pará, macho, baja un poquito, vení, sentate y discutamos un poco, porque esto no va. Así no va. Es decir, exactamente. Y da la impresión, por lo que Javier nos está contando, que plata hay y que está mal gastada, en definitiva, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Algún otro numerito que haya quedado por ahí que nos muestre? Pero la verdad fue bastante contundente todo. Pero bueno, acá estoy viendo algunos otros. Otro también, que justamente con la comparación internacional, justamente relacionado a esto de los pocos egresados que tenemos, vos tenés que Argentina tiene su población, digamos, entre 25 y 34 años. Sí. Tiene solo el 20% de la población que tiene completo la educación terciaria. Hablamos, volviendo a lo mismo, también incluye tecnicatura, bueno, otras cosas. No solo universitarios, sino exactamente. También. Y vos tenés que el promedio de la OCDE es de 41, o sea, la mitad, digamos. La mitad de los... Y si vamos a los mejores, bueno, a los nórdicos, hablamos de 60, 70%. Nosotros tenemos una tercera parte. La gente que está entre 25 y 34 años en los países nórdicos, el 60% de esa población tiene título universitario o terciario. El promedio de la OCDE es 40 de cada 100 y nosotros somos 20. Y nosotros somos 20, claro. Bueno, y también volviendo a esta comparación con los vecinos, Brasil acá está más o menos cerca, 24%, pero Chile un 41%. Chile un 41%. El doble. Claro. Tantas veces que acá también se critica el sistema chileno, ¿no? Porque la educación no es gratuita y, digamos, algunos no pueden acceder, pero tienen mucho más egresados que nosotros. Sí. Después, claro, es, digamos, muy lindo esto de alumnos, que dicho sea de paso, en los últimos 10 años la cantidad de alumnos en universidades nacionales creció un 40%, la cantidad de egresados solo un 10%. Entonces es alumnos que, bueno, lo mismo, vaya uno a saber que son precisamente esos alumnos, si efectivamente van a cursar, que, digamos, si efectivamente están aprendiendo algo, o solo son números, digamos, ahí por inflar, y después que, claro, cuando no se traduce en gente que se egresa. No, claro. Entonces... Muy bueno, muy claro, muy esclarecedor, muy contundente este informe que, repito, va a ser presentado el viernes que viene. Exactamente. En Fundación Libertad, con pelos y señales, con todos los chiches. Y es un informe muy extenso, tiene gráficos muy interesantes. Javier lo que hizo fue hacernos un buen resumen, pero el informe está muy detallado. Estoy viendo acá que en el gasto público en educación terciaria, como porcentaje del PBI, están todos los países. Muchos de los países, para que uno vaya viendo un poquito la dimensión. Exactamente, sí, todos los miembros de la OCDE y del G20. Sí, efectivamente. No, es buenísimo este informe, realmente muy bueno. Felicitaciones por la tarea, Javier. Muchas gracias. Y bueno, estaremos atentos a la presentación del viernes número 5 de septiembre. 5 de septiembre, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Javier Bongiovanni estuvo con nosotros contándonos sobre este informe sobre universidades, financiamiento y performance que hizo Fundación Libertad y su instituto CICE.